Un feliz sábado a todos nuestros hermanos. El Señor les bendiga y nos alegra una vez más esta mañana estar unidos a través de este medio para poder meditar, para poder orar, para poder ir a la palabra de Dios. Recordemos, todo esto es con el plan de meditar en Jesús, conocer a Jesús. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, único Dios verdadero, a Jesucristo a quien has enviado. Y les recordamos que podamos compartir el enlace en nuestros grupos, a nuestros amigos, que puedan ser también partícipes de este plan de meditación del deseado de todas las gentes. El capítulo de hoy, que tiene como título, capítulo 21, tiene como título Betesda y el Sanedrín, está basado en el capítulo 5 del Evangelio de Juan. El capítulo 5 nos habla acerca de la restauración del paralítico en el estanque de Betesda y de algunas circunstancias que se presentaron justamente por causa de esa sanidad, porque ese milagro se hizo un sábado. Así que yo le invito a usted que con detenimiento pueda tomar un tiempo para leer este capítulo, o si ya lo ha hecho porque se ha anticipado a la lectura del libro, qué bueno que hagamos ese ejercicio. Podemos coger el libro, si lo podemos buscar por la aplicación del celular, y podamos estar anticipados para el día y poder ya tener una plataforma, una base de lo que vamos a meditar. Pero quiero ubicarme en dos textos que se encuentran allí en el capítulo 5, y uno es Juan 5:24. Juan 5:24 nos dice: de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, sino que ha pasado de muerte a vida. Esto es justificación por la fe. El que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, sino que habrá pasado de muerte a vida. Y más adelante, versículos muy conocidos, es el versículo 39 y 40. Dice allí, vamos a leer desde el 38, dice: no tenéis su palabra morando en vosotros, porque no creéis a quien él envió. Escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Eso es más o menos lo que nos está hablando el capítulo. El Señor viene y nos dice: el que oye mi palabra y cree tiene vida eterna. Pero tristemente este grupo de personas fueron oidores olvidadizos, no quisieron atender a ese llamado, no quisieron escuchar la palabra de Dios, y al rechazar a Jesucristo están rechazando el mensaje de su palabra, y allí son condenados. Betesda y el Sanedrín, nos dice allí el capítulo, que había en Jerusalén, a la puerta del ganado, un estanque que en hebraico era llamado Betesda, el cual tiene 5 portales. Este estanque de Betesda era conocido allí de, mm, porque tenía supuestamente un poder especial, que cuando se agitaba el agua, y decía la leyenda popular, la leyenda urbana, que cuando se agitaba el agua, entonces todo aquel que ingresaba y se sumergía en el agua, de primeras, el primero que se sumergiera, entonces recibía la sanidad. Y el agua se agitaba de cuando en cuando, dice allí, dice también el libro, que no necesariamente era porque ocurriera nada milagroso, sino que había sido una leyenda, pero en vez de ser de pronto un objeto de sanidad, se había convertido en un objeto de maldición, porque se había llenado todos esos espacios de gente pobre, enferma, que estaban muy atentos a que el agua se agitara para poderse meter. Y dice allí incluso el libro que muchos de los que intentaban hacerlo, incluso antes de ser sanados, morían por el deseo frenético. Unos se pisaban a otros. Yo me puedo imaginar una estampida de personas allí con el deseo de buscar salud, que es lo que trae la desesperación de las personas buscando la salud. Y tal vez es la situación que encontramos hoy en día con este asunto de la pandemia. Tal vez si no ha tocado en nuestros hogares, pues nosotros nos sentimos en cierta medida tranquilos, resguardados, porque no ha llegado a nosotros. Pero hay muchas personas que en este momento hay desesperación, hay angustia, porque no ven una salida, no ven una solución, porque realmente hasta el momento, y sabemos, esta enfermedad no tiene una vacuna. ¿Y eso qué causa? Desesperación, causa angustia. Y la gente se agolpaba en torno allí a ese estanque,
y unos sobre otros se veían como enemigos porque yo tengo que llegar primero, y eso es lo que causa este tipo de circunstancias, causan crisis, causan que hagamos de nuestras relaciones, nos hagamos enemigos de incluso los que pudieron ser nuestros amigos. Ese es todo el ambiente allí, y allí dice la Biblia que se encuentra un hombre, bueno, primero se encuentra Jesús, él está caminando por allí, él sabe que es un sábado, y él estaba buscando, dice el capítulo, propiciamente para hacer una señal especial, porque quería dar una lección con respecto al sábado, que ya la vamos a mirar. Y él va por allí, sabía que era sábado, podía ocasionar algunas dificultades por hacer un milagro el sábado. Sin embargo, encontré un hombre allí, un hombre que ya llevaba 38 años de estar paralítico, que toda una vida allí, tendido, dependiente de otras personas, seguramente con su cuerpo lleno de llagas, porque cuando uno está paralizado el cuerpo se lacera. Y este hombre está allí angustiado, eh, tal vez ya no angustiado, más bien acostumbrado a una vida de dolor, de sufrimiento, de desprecio, de dependencia de otras personas. Simplemente veía el amanecer, caer la noche, y todos los días en esa circunstancia dependía de algunas personas que lo llevaban al estanque y lo dejaban allí, pero de allí solo tenía que medio arrastrarse para ver si algún momento podría llegar. Y 38 años aguardando la esperanza de poder eh, recibir la sanidad. La Biblia nos dice, y el libro nos dice, que ocurrió algo extraordinario, y es que cuando Jesús ve esa circunstancia tan triste, tan deprimente, escogió ese caso. Hubiera podido, Jesús ha hallado, o nos dice la Biblia en otras veces, donde sanaba a todos en una aldea, pero ese día, para no ocasionar circunstancia porque era sábado, escogió el caso más difícil. No difícil porque fuera difícil para él sanarlo, sino difícil para la persona que lo estaba viviendo, una situación terrible. Y él se acerca allí al hombre y le pregunta, ¿quieres ser sano? Y él, todos los días que aguardaba la esperanza de poderse meter al estanque, pero no, y no todos los días, porque no todos los días se agitaba, sino en el momento en el que se agitaba, él como que dice allí que brilla la esperanza de su corazón, pero se acuerda y dice, no, pero tan difícil que es este asunto. Yo paralizado, no tengo quien me ayude, y le dicen, no, pero es que no tengo quien me arroje el estanque. Y me llama la atención esto porque este hombre no tenía ni idea quién era el que estaba parado delante de él. No sabía quién era él, no sabía que era Jesús. Y le dice, no tengo quien me arroje el estanque, ¿me vas a echar tú al estanque? Y sin embargo, dice que Jesús volvió la cabeza, le dice que se levante y que tome su lecho y ande. Y aquí tengo algo resaltado que dice que Jesús no pide a este enfermo que ejerza fe en él. Y me llama la atención eso, porque hay muchos de los milagros que encontramos en la Biblia que Jesús requería fe de las personas. De hecho, en el que vimos ayer, que hablaba de señales y milagros, que este hombre vino todo altivo a pedir que Jesús le ayudara, él le dijo, si tú no vieres señales, no creeréis. Y estaba demandando del hombre que manifestara fe y dependencia y fe en Jesucristo y en su poder. Pero este caso es contrario. Este caso, Jesús viene, lo sana y no está demandando que él tenga fe, o por lo menos no en ese momento. Jesús no pide a este enfermo que ejerza fe en él. De hecho, ni lo conocía. Y puede ser que nosotros también pueda estar pasando esa circunstancia. Dios es tan misericordioso que conoce nuestra situación, sabe que hemos pasado, mira, son 38 años, toda una vida de circunstancias penosas, difíciles. Y tal vez estoy hablando de una persona que ha vivido una vida de sufrimiento, de dolor, donde no ha encontrado sino fracasos, pérdida, traición, donde ha habido abusos. Ayer, en uno de los devocionales que hemos estado estudiando en las mañanas acerca de la familia, nos comentaba allí el doctor Moreno en su libro de la situación difícil que un hombre tuvo que pasar desde su niñez, cosas difíciles, duras, de desprecio, de maltrato, de abuso incluso de sus propios padres. Y cuando tú has vivido una vida donde no has encontrado sino oscuridad, sombra, fracaso, y ahora viene Jesús y te dice, bueno, yo necesito que usted crea en mí para que yo obre. ¿Cómo creer en una persona donde toda su vida lo que ha recibido es eso, es que no puede confiar en nadie? Y Dios conoce esos casos, mi apreciado. Y recuerden, estamos meditando en quién es Jesús, cómo actúa Jesús. Y aquí nos está hablando de que Jesús no trata a todo el mundo por igual.
No trata a todos por igual. Él comprende las situaciones. Él sabe que hay personas que han sufrido circunstancias tan difíciles que Él hasta allá extiende su misericordia para que, yo entiendo, Jesús dice, yo entiendo que tú no confías en nadie, pero Él trata de romper esas barreras y se acerca a nosotros para darnos una oportunidad de creer. Y Él no pidió que ejerciera fe, sin embargo dice allí, el hombre podía haberse detenido a dudar cuando le dice, bueno, levántate. El hombre podía haberse detenido a dudar y haber perdido su única oportunidad de sanar. Pero él creyó la palabra de Cristo y al obrar de acuerdo con ella recibió fuerza. Él simplemente le dice, le toma y le dice, levántate, toma tu lecho y anda. Y él podría haber dicho, no, pero primero sáname. Pero hubo una influencia divina y ahí es donde viene la ayuda de Dios, mi apreciado. Puede ser que a nosotros nos falte la fe, pero Dios estará allí para extender su brazo y decir, mira, yo te ayudo a creer. Yo te voy a ayudar a creer. Yo entiendo que todo lo que te ha pasado ha sido oscuro. Yo entiendo que has sufrido, que todo el mundo te da la espalda, que pareciera que cuando vas a intentar algo, lo que ocurre es que hay fracaso. Dios comprende eso y obviamente es difícil para una persona que ha recibido solo fracasos creer. Pero aún para esas personas hay esperanza. Aún para esas personas hay una oportunidad. Y Jesús extiende su mano y le dice, yo entiendo que te cuesta creer, pero necesito que en este momento confíes en mi palabra. Y lo ayuda a levantar, le ayuda a desarrollar esa fe. Y Dios, mi apreciado, está dispuesto a ayudarnos a desarrollar esa fe que nos hace falta. Qué lindo es el Señor. Que puede ser que nosotros nos cueste creer, pero aún para esos que nos cuesta creer, Dios tiene una oportunidad, nos da una esperanza. Él nos sujeta de su mano y nos dice, yo te voy a ayudar a desarrollar esa fe. Así que el hombre en ese momento pudo haber dudado, bueno, primero sáname, pero se aferró a la mano de Jesús, se levantó, creyó en su palabra, dice, por la misma fe podemos recibir curación espiritual. Y aquí es donde viene una aplicación para nosotros. Nosotros necesitamos más que ser sanados de una enfermedad física, y no sé si le estoy hablando a alguien que necesita sanidad física, y aún es aplicable, obviamente, Dios tiene el poder para restaurarnos, pero esto tiene, dice aquí, esta historia tiene una implicación espiritual para nosotros, porque tal vez la parálisis que nosotros estamos sufriendo es una parálisis espiritual, una enfermedad ocasionada por el egoísmo y por el pecado. Y él dice, de la misma manera, por la misma fe, podemos recibir curación espiritual. El pecado nos separó de la vida de Dios. Estamos separados. El pecado nos ha puesto a oscuras en un mundo de tinieblas. Nuestra alma está paralizada. Y tal vez hablo a personas que en el principio entregaron su vida a Jesús con tanto amor, con tanto fervor, creyendo tanto en las promesas de Jesús, que anhelaban a Jesús venir pronto en las nubes de los cielos, pero las circunstancias, los problemas, las necesidades, la monotonía en la iglesia le ha hecho que su vida espiritual se paralice. Y se siente paralizado, siente que ya no tiene esa misma experiencia espiritual, que ya no se siente tan regocijado como cuando al principio amó este mensaje. Tal vez estamos hablando a personas que incluso abandonaron la iglesia porque se dieron cuenta y sintieron de que ya no funcionó más esa vida espiritual, y ese mensaje que le fue sembrado cuando niño tan fácilmente fue apartado de eso, que ahora tomó otro rumbo y la vida espiritual se paralizó. Dice allí, por la misma fe podemos recibir esa sanidad espiritual. Por nosotros mismos somos tan incapaces de vivir una vida santa como aquel lisiado lo era de caminar. ¿Qué puede hacer un paralítico? Nada, no puede hacer nada. Y dice aquí, nosotros mismos también somos incapaces de desarrollar esa vida espiritual. Nos sentimos impotentes, ya no podemos volver a ese primer amor que tuvimos, y entonces sentimos hasta la vida espiritual o religiosa sin sentido. Son muchos los que comprenden su impotencia y anhelan esa vida espiritual que los pondría en armonía con Dios. Entonces sí, sabemos, estamos paralizados, pero Señor, yo quiero retomar ese camino, yo quiero volver a sentir ese primer amor, yo quiero volver a tener esa experiencia linda que tuve, que ahora desapareció porque me siento impotente y no sé ni cómo regresar. Dice, luchan en vano para obtenerla. En su desesperación claman, miserable hombre de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y entonces dice el Espíritu, dice el libro, alcen la mirada a estas almas que luchan presa de la desesperación. El Salvador se inclina hacia el alma adquirida por su sangre. Así como Jesús se inclinó y este hombre no tenía ni idea de quién le hablaba, quiere ser sano, y él como que
Es que no tengo quien me meta al estanque. Tú me vas a meter. No tenía idea de quién era el que lo estaba llamando. Era Jesús, es el ser más poderoso del universo y apreciado. Es el mismo que se acerca hoy a tu vida paralizada espiritual, que no tiene sentido, que te sientes aburrido, que ya no tienes el deseo de orar, que ya has perdido el aliento también por estudiar la Biblia. Pero si estás escuchando este mensaje, mire, Dios te está diciendo, por más paralizada que sientas tu vida, Jesús está en este momento extendiendo la mano para levantarte y decirte, mira, yo te voy a ayudar a que te devuelva, a volver la fe a tu vida. Pero necesitamos levantar la mirada, necesitamos escuchar la voz de Dios. Y si estás escuchando la voz de Dios en este momento, atiende ese llamado. Levanta la mirada al cielo, Él te va a sujetar y te va a ayudar otra vez a tener esa experiencia espiritual linda y tal vez mucho mejor que la tuviste antes. Él tiene el poder para hacerlo, pero necesito creer. Pero pastor, ¿cómo? Si es que me cuesta creer porque le he pedido tantas veces a Dios y no encuentro respuesta. Pues tal vez, mi apreciado, hemos estado pidiéndole de manera equivocada. O tal vez hemos estado, como lo hemos visto a través del libro, pidiéndole a Dios que solucione nuestros problemas externos, cuando realmente el problema se encuentra dentro del corazón. El Salvador inclina hacia el alma adquirida por su sangre, diciendo con inefable ternura y compasión. Y es la pregunta que Dios te hace a ti, mi hermano, que estás escuchando en esta mañana. Es la pregunta. Y recuerda, si es por salud física, bueno, que el Señor pueda restaurarte de acuerdo a su poder y su misericordia. Pero si lo que estás sintiendo es parálisis espiritual, Dios te está diciendo en esta mañana, ¿quieres ser sano? ¿Quieres ser restaurado de esa parálisis? ¿Quieres volver a experimentar ese primer amor? ¿Quieres sentir ese fervor que el Espíritu trae en la vida? ¿Que puedas iluminar a la tierra con su gloria? Dice allí, Él os invita a levantaros llenos de salud y paz. Él te está invitando a levantarte. Y si tú estás, y mira, no necesitamos esperar que pase algo, ya lo voy a leer, dice, no esperéis hasta sentir que somos sanos. O sea, no esperemos sentir, pero Señor, haz un milagro primero y yo me puedo levantar a sentir ese primer amor. Dice, no, no tienes que esperarlo, tú tienes que creer que el Señor te lo está diciendo. En eso radica la fe. No necesitas esperar sentir que estás sano. Cree en su palabra y se cumplirá. Y si la palabra te está diciendo, hoy es el día aceptable, hoy es el día de la salvación, créelo. Si Él te está diciendo, levántate y anda, tienes que creerlo. Señor, pero yo tengo miedo, yo ya ni me acuerdo de los versículos, yo ya ni tengo esa experiencia de antes. No, levántate y anda. Dice, cree en su palabra y se cumplirá. Poned vuestra voluntad de parte de Cristo. No lo puedes hacer. Eres impotente, no tienes capacidad de cambiar tu vida espiritual. Pero coge esa vida, así hecha pedazos, esa voluntad frágil, póngasela en las manos a Jesús. Señor, yo no puedo hacerlo. Pero si tú me estás diciendo que lo puedes hacer, pues hazlo. Hazlo en mí, hazlo por mí. Cualquiera sea la mala práctica, y mira que aquí está hablando de cosas prácticas, puede ser vicios ocultos, puede ser que tengas un pecado escondido, puede ser que estés ocultando algo allí que nadie ve, lo que escuchas, lo que ves, tus sentimientos tal vez de rencor contra una persona, tal vez sea un asunto de autosuficiencia. Mire, puede ser hasta cosas que ni siquiera nosotros vemos, porque qué triste es este asunto del pecado, que tenemos cosas en nuestro carácter, defectos, que nosotros no los vemos, pero la gente sí los ve. Y Dios nos habla a través de esas personas. Oye, mira, y cuando tenemos choque con las personas que sentimos que, porque eso es lo que sentimos, ¿no? Es que todos la tienen contra mí. Óyeme, si todos la tienen contra ti, prende las antenas, las alarmas, porque algo debe estar pasando. Y si Dios te está hablando y te está diciendo, mira, cualquiera que sea la práctica, la pasión dominante que haya llegado a esclavizar vuestra alma y cuerpo por haber cedido largo tiempo a ella, a pesar de que sea un vicio que nos tiene esclavizados, dice, Cristo puede y Él anhela librarnos. Pero Él necesita que levantes tu mirada y que le hagas caso. Y si Él te está diciendo, mira, tú no lo puedes hacer, pero toma mi mano, yo lo puedo hacer por ti. Déjame ayudarte, déjame desarrollar esa fe, déjame intentar a que puedas volver a creer. Y si nosotros le permitimos eso a Dios, va a ocurrir un milagro en nuestra experiencia. Los judíos habían pervertido de tal manera la ley que hacían de ella un yugo esclavizador. ¿Qué ocurrió? Después de que Jesús hace el milagro y este hombre se levanta rozagante y coge su camilla, que Jesús le mandó a que cogiera su camilla, la podía haber dejado allí, pero él se fue. Allí había fariseos, gente, sacerdotes que se dieron cuenta de lo que estaba pasando y lo entrevistaron. Y en vez de estar felices porque, oye, mira,
¡Qué milagro extraordinario! Mira lo que ocurrió, este hombre se levantó. No. ¿Y usted por qué está cargando esa camilla el sábado? Oye, mis apreciados, yo me he encontrado con unos casos en la iglesia, casos tremendos. Pero eso es en otras iglesias, no es aquí, eso son otras iglesias. Pero que vienen personas a los pies de Jesús, vienen con una vida tremenda de pecado, de cargas, tratando, imagínense, toda una vida esclavizada, tal vez pisoteando el sábado, tal vez con idolatría en su corazón, y vienen y se encuentran con Jesús. Y ellos vienen es porque Jesús puede darles sanidad. Y obviamente esa experiencia de caminar con Cristo no es fácil, es toda una vida que no se cambia tan fácil de la noche a la mañana. Pero sí encontramos en la iglesia personas que empiezan a cuestionar todo. Y entonces viene, está abrazando esa verdad, el Señor lo perdonó, está tratando de creer, está tratando de restablecer su fe. Y de pronto al día siguiente se vino la dama en pantalón porque tal vez, porque toda su vida ha trabajado, ha vivido y ha vestido pantalón. Y viene el sábado siguiente, después de que ha entregado su vida a Jesús en pantalón a la iglesia. Y estos hermanitos tan bien intencionados se le acercan y lo primero que le dicen no, es que usted no sabe que así no se debe venir a la iglesia se tiene que venir es con, bueno, toda esta problemática. Y tal vez no se acercan a la persona para decirle, oye, de pronto es que la persona nunca se ha puesto una falda, no la tiene, no le gusta y ahora está batallando con eso. No sé si me hago entender, solo estoy tomando un ejemplo. Pero los judíos habían pervertido de tal manera la ley que hacían de ella un yugo esclavizador. Sus requerimientos y sentido habían llegado a ser el ludibrio entre otras naciones, o sea, el escarnio, la mofa, gente que ya no quería a los judíos porque se habían encargado de hacer todo un fanatismo. Y el sábado estaba especialmente recargado de toda clase de restricciones sin sentido. No era para ellos una delicia santo a Jehová. Yo solo tomé ese ejemplo y no quiero decir que entonces las personas pueden venir a la iglesia como quieren, no, venimos al encuentro con el Señor, pero es cuando nosotros nos encargamos de hacer de las formas lo que está por encima de todo lo demás. Y los judíos se habían encargado de hacer eso. El sábado que debía ser, como lo dice Isaías 58, una delicia, un gozo el poder venir, tener ese encuentro con Jesús, se habían encargado de hacer una carga de requerimientos y cosas. Y esto es importante analizarlo, mis apreciados, porque hay muchas personas que nos atacan a nosotros como iglesia para decirnos que ustedes son fanáticos, ustedes son legalistas, porque ustedes se han encargado de hacer el sábado, mejor dicho, el ídolo de ustedes. ¿Por qué? Ah, es que Jesús vino y él trabajó el sábado y él vino a quitar el sábado. No, al contrario, mire, Satanás había encargado de hacer que en el pueblo de Israel el sábado se convirtiera en una carga, pisoteando y dañando la verdadera gloria de ese día. Y Jesús, al contrario, en vez de venir a pisotear la ley, lo que vino fue a exaltarla, a mostrar la verdadera grandeza de ese día. Y apreciado, así debería ser para toda nuestra experiencia cristiana. Nosotros sí manejamos formas, ritos, hay normas cristianas que nosotros debemos vivir, pero esas normas y esas formas tienen que venir como resultado de una experiencia íntima con el Señor. ¿De qué te sirve a ti si guardas el sábado de tarde a tarde, si tienes la ropa lista, si la planchas, si dejaste el alimento preparado, que así debe ser, así debería ser? Pero si tu corazón todavía está cargado de egoísmo y estás encargándote de pelear con todos en tu casa, no, pero es que tiene que dejarse todo listo, no sé qué, y no, pero es que mire lo que no hicieron, es que no recogieron esto, ya no se compra nada, y estás peleando con tu familia por causa del sábado. Y sí, puede ser que seas muy estricto, que hayas dejado todo listo desde el viernes, pero sales en la mañana y peleando con toda tu familia porque es el sábado. No sé si me hago entender, quiero que manejemos un equilibrio. No estoy yéndome ni allá ni acá. Pero, pero el sábado, más que toda esa forma que la debemos cumplir, pues tenemos que buscar los mecanismos de la manera tal en que podamos guardar los requerimientos, pero que el sábado sea una delicia, es una cita con el Señor, es la cita de amor con nuestro Padre. Y si debemos hacer cambios y mejoras para que ese sábado se guarde de la mejor manera, pues tiene que ser persuasivamente, tiene que ser educando a nuestra iglesia, a nuestra familia, y tiene que llevarnos a realmente a una experiencia de amor con el Señor. No llegando a la liviandad de decir, no, pero como el pastor dijo que era solo amor el sábado, entonces no importa, yo me levanto tarde, me voy como quiera, me voy en bermuda para la iglesia, llego a la misa de 11 y en la tarde no, no, no me estoy refiriendo a eso. Me estoy refiriendo a que yo debiera levantarme muy temprano, dejar todo listo, arregladito, claro que sí, pero tiene que ser motivado por el deseo de tener esa cita de amor con Jesús.
Y si hay algunos en mi familia o en la iglesia que no lo han comprendido, en vez de ser un inquisidor y como ellos que vieron al paralítico y en vez de estar felices porque había sido sanado, casi resucitado de su parálisis, estaban era preocupados porque estaba cargando la camilla el sábado. No sé si me hago entender. Y eso es lo que Dios nos quiere mostrar. Tiene que ir desde adentro hacia afuera la experiencia del sábado. Y este capítulo se enfocó en varios aspectos con respecto al sábado. Pero Dios no ha dado mandamientos que no puedan ser acatados por todos. Sus leyes no sancionan ninguna restricción irracional y egoísta. Es decir, si tú guardas los mandamientos, incluso el sábado, que es lindo, mis apreciados, el sábado es el día especial en el que pasamos esa cita con Dios. Pero si se hace una restricción irracional y egoísta, tampoco lo estás guardando, tampoco lo estás guardando. Y eso fue lo que le pasó a los fariseos. Quisieron colocar esa carga sobre su pueblo. Y yo les invito, mis apreciados, tal vez no es el tema del sábado, pero el sábado es una cita linda con Dios. El sábado es un día especial en el que pasamos con Él. El sábado debiera ser el día en que nos regocijamos en su presencia. Y si tenemos que hacer reformas y preparativos para que de entre semana no dejemos todo para el viernes, podemos utilizar desde el lunes, preparando cosas, la ropa, haciendo que el viernes primero no se convierta en una carga y que el sábado pueda entrar en esas horas sagradas con tanto regocijo, que pueda reunir a mi familia, que podamos tomar un alimento especial, que sea una cita linda con el Señor. Eso es lo que Dios quería mostrar, que el sábado fuera esa experiencia de intimidad, de compañerismo, de regocijo con nuestro Padre Celestial. Dice aquí que Él le dice, he aquí has sido sanado, no peques más para que no te venga alguna cosa peor. Lo subrayé en el libro y está en la Biblia. Con esto quiero decir, ir a la otra parte porque es una balanza y es delicado mantener el equilibrio. Jesús nunca mandó a quebrantar el sábado. Él le dijo claramente cuando se lo encontró, has sido sanado, vete y no peques más para que no te venga alguna cosa peor. O sea, él estaba reconociéndole, oye, tú estás así, es por causa de tus malas decisiones y por el pecado. Y el pecado es lo que ocasiona la desgracia del ser humano. ¿Y qué cosa es pecado? Pues quebrantar la ley de Dios. Con eso Jesús nos está diciendo que jamás vino a decirle aquí a la gente, tranquilo, yo los perdono y por la gracia pueden seguir quebrantando la ley de Dios. Jamás. Él mismo le dijo al paralítico, no peques más, decir, no quebrantes más los mandamientos. Aférrate a Dios, acude a Él que por la fe puedas obedecer la ley de Dios, porque no sea que te venga otra cosa peor. Él mismo nos está diciendo que las consecuencias de las desgracias en nuestra vida es por el pecado, por la desobediencia a los mandamientos. Jesús nunca nos va a mandar a quebrantar los mandamientos. Al contrario, nos muestra la verdadera dimensión de esos mandamientos que se obedecen por amor a Dios y en gratitud a su salvación. Dice, hablaba de Dios no como un juez vengador, sino como un padre tierno y revelaba la imagen de Dios reflejada en sí mismo. Sus palabras eran como bálsamo para el espíritu herido. Esa es la manera en que nosotros debemos obedecer, esa es la manera en que nosotros debemos enseñar a la gente a obedecer esos mandamientos. Jesús no venía como un vengador implacable, tú estás levantando tu camilla el sábado, te va a caer toda la maldición del cielo y te va a venir otra enfermedad peor. No, Él no venía como vengador, sino al contrario, como un tierno padre amante que revela la imagen, reflejada la imagen del Padre en sí mismo. O sea, Jesús vino a mostrar al Padre cómo es Dios, cómo es el Padre, así como es Jesús. Ahora, ¿cómo es un Padre? Recordemos, Dios es el ser más poderoso del universo. Utiliza la figura pedagógica para enseñarnos quién es Él para nosotros. Y Él dice, bueno, ustedes quieren entender qué es Dios para ustedes. Dios es su Padre. Y bueno, tal vez alguno mire la imagen del Padre no tan positiva, porque tal vez su papá, su Padre terrenal no fue lo mejor, no lo mejor ejemplo, no fue el mejor apoyo, no fue una muestra de amor, de compañerismo. Y ahí es donde se desfigura la imagen de Dios. Pero el propósito de un padre es justamente persuadir, enseñar, corregir, guiar. Y eso es lo que Dios quiere venir a enseñarnos a nosotros. Estás pisoteando la ley, estás cometiendo pecado. Entonces, hay padres implacables que, como les cuento en esta historia que leímos de la matutina, era terrible la manera en que los padres trataban a este pequeño. Gracias a Dios llegó a los pies de Jesús y ahorita tiene una linda familia en nuestra iglesia. Pero Satanás se ha encargado de desdibujar la imagen de Dios con esa mala figura paterna en la tierra. Pero lo que Dios quiere mostrar a través de un padre es una persona que sostiene, que provee, que cuida, que si el niño está dando sus primeros pasos, en vez de venir a lastimarlo, lo que hace es levantarlo y decirle, mira, toma mi mano, así debes afirmar tus pasos hasta que aprendas a caminar. Esa es la manera en que Jesús vino a mostrarnos a Dios. Mis apreciados, todos somos pecadores y somos necesitados de la gracia divina. ¿Y quién tiene la autoridad para venir aquí y meterle la llaga en el dedo
el meter el dedo en la llaga de las heridas de otras personas que también son pecadoras. Dios nos ha dado ejemplo para que así como Él ha hecho con nosotros, nosotros hagamos con los demás. Tomemos las manos del herido, del frágil, del que tropieza, el que está errando, el que está en pecado. Ayudemos a firmar sus pasos y que Él también pueda enderezar su senda hacia el camino a la eternidad. Así lo hizo Jesús, así lo debemos hacer nosotros. Voy a saltar allí, dice, pero los planes que tan celosamente procuraban cumplir estos rabinos nacieron en otro concilio. Ahí nos hablaron en la página 181 de que después de que ocurrió eso, los fariseos, el concilio, el Sanedrín se reunió y empezaron a tramar entre ellos, estaban molestos porque sentían que este personaje, en vez de estar ayudando a la nación al establecimiento del reino, estaba oponiéndose a la ley que ellos habían establecido. Y de hecho no era ni siquiera la ley de Dios, porque Jesús no pisoteó la ley de Dios jamás. Estaba quitando y estaba en contra de las tradiciones que se habían levantado en torno a la ley de Dios, tradiciones de los ancianos. Así que dice que ellos planearon entre ellos incluso quitarle la vida a Jesús. Pero dice el libro que el plan de ese concilio, de ese Sanedrín, estaba incluso en otro concilio aún más profundo y más oscuro, que era en el concilio en el que se reunió Satanás con sus ángeles. Dice allí, después que Satanás fracasó en el intento de vencerlo en el desierto, allá en la tentación de los 40 días, apenas se retiró del conflicto en el desierto, tuvo concilio con sus ángeles y maduró sus planes para cegar aún más la mente del pueblo judío. Entonces, ¿qué fue lo que hizo Satanás? Y esto me llamó la atención y por eso lo quiero meditar. Después de que Satanás se da cuenta de que no pudo vencer a Jesús en el desierto a través de las tentaciones fuertes que le hizo, entonces él dice, hace un concilio con sus demonios. Así como se reunió el Sanedrín allá, los sacerdotes, Caifás y todos, bueno, los que estaban allí reunidos para tratar de destruir a Jesús, Satanás estaba más abajo en un concilio también con sus demonios. ¿Y cuál era el plan de Satanás? Ya no pude tocar a Jesús, no lo pude derribar, entonces lo que tenemos que hacer es derribar a su pueblo. Y apreciados, él sigue jugando la carta de la misma manera. Dice, maduró sus planes para cegar aún más la mente del pueblo judío. Quiso cegar la mente del pueblo. ¿De qué manera ciega la mente del pueblo, mis apreciados? Porque es la misma manera en que ciega la mente de su pueblo hoy. A fin de que no reconociese a su Redentor, se proponía obrar mediante sus agentes humanos en el mundo religioso. Dice, iba a inducirlos a rechazar a Cristo. ¿Cuál fue la trampa en ese concilio? No pude derribar a Jesús, entonces vamos a hacer lo siguiente. Ya que yo no puedo derribarlo a Él, pues vamos a hacer que la gente no vea a Jesús. Vamos a desfigurar su imagen, vamos a oscurecer su mente y vamos a inducirlos a rechazar a Cristo. Y saben, dice el conflicto de los siglos apoyándonos en esto porque lo estamos aplicando en nuestros días. En el pasado, Satanás indujo al pueblo a rechazar a Jesús. En el futuro o en nuestro presente, Satanás induce al pueblo a rechazar la ley de Cristo. Y hoy en día en el mundo cristiano, la gente piensa que la ley de Dios ya no tiene validez. Y la ley de Dios es el trasunto del carácter de Cristo. Y por eso han querido pisotear y echar por tierra los 10 mandamientos y de manera especial el sábado. Este capítulo está hablando en gran medida acerca del sábado. Y hoy en día hay una jugada doble que él hace. En el mundo cristiano trata de echar por tierra los 10 mandamientos. Ya no existen, estamos bajo la gracia, ya no estamos bajo la ley. Esos mandamientos eran para los judíos y ya no tienes que guardarlos. Y si alguno me está escuchando que ha escuchado eso y piensa que es un pensamiento lógico, déjame decirte, es un pensamiento satánico. Porque si no necesitas la ley, tampoco necesitas un salvador. Si la ley ya no existe y ya no pecas, y porque si ya no existe ley, pues ya no cometes pecado, porque el pecado es la infracción de la ley. Y si ya no pecas, pues ¿para qué necesitas a Jesús? Eso es un pensamiento satánico. Pero dentro del pueblo de Dios, los que tal vez dicen guardar los mandamientos de la ley de Dios, también sigue trabajando de la misma manera. A los que guardan los mandamientos les hace sentir, desviar su mente de Jesucristo. Y que lo saque, que desconecte los mandamientos y la vida cristiana de la justicia que viene por la fe. Y de los que no guardan los mandamientos les ha hecho creer, no necesitas guardar los mandamientos. Hermanos, es un engaño satánico, es un engaño poderoso el que se ha desplegado en este momento en el mundo. Y le hablo a mis hermanos adventistas, tengamos cuidado, no desliguemos nuestra vida religiosa, la ley de Dios, las ordenanzas que seguimos, de la justicia que viene por la fe en Cristo Jesús. Es Jesús la esencia de todo esto. Jesús había venido para magnificar la ley y engrandecerla.
Él nunca vino a pisotear la ley, nunca vino a decirle, ah, no, la ley quedó abolida y en la cruz después de la ley, de la cruz ya no se va a guardar. Al contrario, vino a exaltarla. Yo les he repetido varias veces. Cuando Jesús vino y les dijo, la ley, Moisés os ha dicho, no cometerás adulterio, pero yo les digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla ya cometió adulterio en su corazón. La vino a redimensionar, la vino a mostrar que no es simplemente letra muerta, es una experiencia viva. Había venido para librar el sábado de esos requerimientos gravosos que hacían de él una maldición en vez de una bendición. Y que no caigamos en la misma trampa. Equilibrio. No vayamos a la liviandad de pensar, como no es tanto la forma, pues entonces no importa, yo no tuve para comprar nada. Voy a ir a comprar la comidita ahorita después de mediodía. Mira, mi apreciado, no seamos, y ya que tengo la oportunidad de hablar de esto, nosotros somos muy ligeros para guardar el sábado. Nos cae el viernes en la tarde y todavía estamos metidos en cosas. Los sábados, personas en nuestra iglesia comprando cosas el sábado. Ustedes no saben lo que pasó en los días de Nehemías cuando Nehemías se dio cuenta que llegaban los mercaderes a comprar. Yo le invito a que lea el libro de Nehemías, cuál fue la respuesta de él y qué ocasionó. Que no caiga la maldición de Dios sobre nosotros porque creamos que el sábado simplemente es un día liviano y ya. Y vuelvo y le digo, no lo hagamos tanto por el requerimiento, no lo hagamos tanto porque, es que si yo peco, entonces viene la maldición de Dios sobre mí. Mi apreciado, que día les ponía un ejemplo a los hermanos, ¿cómo se sentiría Jesús si Él dedicó estas 24 horas para pasar contigo y viene y se sienta en la sala de tu casa? He venido a pasar tiempo contigo y tú estás por allá metido en la cocina preparando comida. Y entonces, qué pena, Señor Jesús, es que se me olvidó arreglar el baño y se mete a lavar el baño. Es que espere que es que se me olvidó comprar las cosas que me faltaron unas cositas y usted sale y se va a comprar. Y Jesús sentado en la sala de tu casa, esperando pasar tiempo contigo. Mire, si yo fuera tu pastor, bueno, para los que son mis hermanos, si yo voy a tu casa a visitarte y me siento, hey hermano, quiero hablar contigo, ven, vamos a orar. Sí, sí, espere pastor, que es que tengo que atender esto, espere que es que tengo que atender lo otro, espere que es que... Y me tiene aquí, pasan 20, 30 minutos, una hora. Espere pastor, que es que tengo que atender un negocio del computador, es que tengo algo del trabajo, es que tengo que comprar algo. ¿Sabe yo qué le diría a la persona? Hermano, tranquilo, si estás muy ocupado, yo regreso otro día, no te preocupes. Y yo me voy. Pues es lo mismo que pasa con el Señor Jesús. Si Él viene a pasar 24 horas conmigo, si es la cita de amor con Él, ¿cómo es posible que yo me ponga a hacer cualquier otra cosa ese día? Él vino fue a pasar tiempo conmigo. Y esa es la motivación que debe hacernos guardar el sábado. Estamos hiriendo el corazón de Dios. Bueno, cierro este asunto, no me quiero extender más. Dice, Jesús les declaró que la obra de aliviar a los afligidos estaba en armonía con la ley del sábado. Y aquí nos habla de la importancia de qué hacer el sábado. Algunos me han preguntado, pastor, ¿y cómo se guarda el sábado? Algunos de nuestros amigos. Bueno, dejamos todo listo para no pasar tiempo en ocupaciones personales ese día, pero ese día sí lo puedo dedicar a qué? A servir. Estaba en armonía con la obra de Dios, de los ángeles de Dios, que estén siempre descendiendo y ascendiendo entre el cielo y la tierra para servir a la humanidad doliente. ¿Qué hacen los ángeles el sábado? ¿Qué tal si los ángeles se quedaran descansando arriba en el cielo? ¿Cómo sería el caos de esta tierra? Pero ellos vienen en servicio de nosotros, se mueven en la tierra y dice, ese es el mismo ejemplo que nosotros debemos seguir. El sábado es para servir, para ayudar, para dedicarnos a la gente, para atender sus necesidades. ¿Qué tal si Dios prohibiera el sol salir el sábado? ¿Qué tal que los mundos se detuvieran? Dice aquí, ¿qué tal que se detuvieran los arroyos y dejara de correr el agua? ¿Qué tal que la tierra dejara producir su fruto, los árboles? ¿Debían los árboles y las flores dejar de crecer o abrirse el sábado? Claro que no. Y esto nos está dando una lección importante. Todo lo que sirve sigue sirviendo el sábado. El sol no deja de salir el sábado, da su luz, su calor, porque nos sirve. Dios no podía detener su mano por un momento, o el hombre desmayaría y moriría. Y el hombre también tiene una obra que cumplir en sábado: atender las necesidades de la vida, cuidar a los enfermos, proveer a los menesterosos. No será tenido por inocente quien descuide el alivio del sufrimiento en ese día. El día sábado fue hecho para servir a los demás, para atender la necesidad, para acudir al doliente, para satisfacer todas esas circunstancias difíciles que pasan las personas. El santo día de reposo de Dios fue hecho para el hombre y las obras de misericordia están en perfecta armonía con su propósito. Dios no desea que sus criaturas sufran una hora de dolor que pueda ser aliviada en sábado o en cualquier otro día. No puede ser que la persona esté sufriendo y como es sábado, ay no, pues yo no te puedo ayudar porque es sábado voy para la escuela sabática. Me he apreciado. Que el Señor nos ayude a tener una experiencia real de compañerismo y de cómo se debe guardar el sábado. El sábado no estaba destinado a ser un periodo de inactividad inútil. No es para acostarnos a dormir todo el día. Como es día de reposo, entonces durmamos.
¿Qué hicieron Adán y Eva el sexto día? ¿Qué tan cansados podrían estar cuando empezó el primer sábado? Jesús creó todo en 6 días, los casó el viernes a la puesta del sol y empieza el sábado. Y entonces, ¿qué les dice Dios? Ustedes deben estar muy cansados, acuéstense a dormir todo el sábado y nos vemos el domingo. No, mi apreciado, ese día fue un día de actividad, caminaron, pasaron todo el día con Jesús, conociendo todas las obras de la mano de Dios. Dios les mostró el regalo de bodas que les dio ese día. Es el día, ese día no puede ser una actividad inútil. La ley prohíbe el trabajo secular en el día de reposo, sí. Estamos hablando de que no es un día para estar ocupado en mis negocios. Debe cesar el trabajo con el cual nos ganamos la vida. Ninguna labor que tenga por fin de placer mundanal, ni el trabajo, ni el deporte, ni nada que tenga con placer mundanal o el provecho es lícita, perdón, dice, ninguna labor que tenga por fin el placer mundanal o el provecho es lícita en ese día. O sea, ni placer ni provecho, o sea, no solo por ocio, por ejemplo, el estudio, nuestra carrera profesional, nuestro estudio en el colegio, eso es para un provecho personal, estoy estudiando porque quiero salir adelante. Dice, pues ese día no es lícito que yo esté ocupado en esas cosas, ni haciendo las tareas, ni contestando las llamadas de la oficina. Pero como Dios abandonó su trabajo de creación y descansó el sábado y lo bendijo, el hombre ha de dejar las ocupaciones de su vida diaria y consagrar esas horas sagradas al descanso sano, al culto y a las obras santas. La obra que hacía Cristo al sanar a los enfermos estaba en perfecta armonía con la ley, honraba el sábado. Y es la experiencia que también nosotros debemos vivir. Tengo un par de párrafos aquí, pero yo creo que no sé si dejar aquí para que podamos avanzar el día de mañana. Creo que vamos a dejar esta segunda parte para el día de mañana, mis apreciados. Vamos a tocar en esta primera sesión lo que tiene que ver con respecto al sábado. Y mañana miraremos esta otra segunda parte porque después de que el Sanedrín se reúne, Dios nos llama a, porque Él se reúne con el Sanedrín y les hace un llamado importante a realmente a conocer las Escrituras y a vivir esa experiencia con respecto a la palabra de Dios. Así que yo quiero dejar en nuestra mente en esta mañana, hoy es un día sábado, hoy es un día especial. Hoy es un día en el que Dios se deja, no porque los procesos se detengan, sino que deja todo en el universo para venir a pasar tiempo con nosotros. Él viene a cumplir una cita de amor que la estableció desde el mismo Edén. Y como lo dice la palabra de Dios, la ley de Dios no cambia, sus mandamientos son eternos. Él sigue dándonos el sábado como un regalo divino en el cual Él pasa tiempo con nosotros. Aprovechemos ese regalo, aprovechemos esa oportunidad, pasemos ese tiempo de intimidad con Jesús. ¿Cómo es de lindo cuando tú estás enamorado y tienes el día para pasar con tu novia? Hoy en día pues ya han cambiado las cosas. Yo recuerdo que cuando uno estaba de novio, de adolescente, tenía esos días para pasar allí y podían pasar horas y tú podías estar sentado ahí en la sala de tu casa, de la casa de los suegros con la novia y conversar horas y horas y el tiempo se hacía corto y cuando tenías que despedirte no querías despedirte. Pues es la misma experiencia con Jesús, es la cita de amor con Él. ¿Cómo es que vas a ocupar el tiempo en otras cosas sabiendo que es un día en el que puedes tener ese compañerismo especial con Jesús? Tal vez alguno diga, ay, pero pastor, es que yo lo tengo otros días. El día que Él ha apartado para la cita contigo es este. Así lo estableció Dios antes de que existiera el pecado. Por eso dice el mandamiento, acuérdate del sábado para santificarlo. Pero Señor, que me acuerde de qué. ¿Cuándo dijiste eso? Cuando Jesús dio los mandamientos en el Sinaí, habían pasado casi 2000 años. Y Él le dice, acuérdate. Pero que me acuerde de qué, Señor. Acuérdate del sábado para santificarlo. Pero, ¿por qué? Pues porque en 6 días trabajarás y harás toda tu obra, porque Dios en 6 días hizo el cielo, la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Y el séptimo día lo reposó y lo bendijo. Pero Señor, si eso pasaron casi 2000 años, eso fue en la creación, eso fue con Adán y Eva. Y Dios dice, ¿y qué pasa? El sábado sigue siendo para ti y hoy han pasado casi 6000 años y Dios nos sigue diciendo, acuérdate. Pero Señor, que me acuerde de qué, del sábado, pero si eso lo diste hace casi 6000 años y Dios dice, ¿y qué? Ese sigue siendo el regalo que yo les doy a los seres humanos, esa cita de amor que quiero pasar con ustedes. Hoy es esa cita, hoy Jesús ha venido a tu casa, aprovecha la intimidad del compañerismo con Jesús, bótate a sus pies, así como lo hizo María aquel día que Jesús vino a visitarlo a su casa. No seas esa Marta que estaba atareada, metida en la cocina, tratando de atender a Jesús. Y Jesús le dice, mira Marta, estás tan atareada de tantas cosas, pero una sola cosa es necesaria. Y María ha escogido la mejor parte, la cual no le será quitada.
Bótate a los pies de Jesús, escucha sus palabras en este día. Él ha venido a pasar tiempo contigo, Él ha venido a alimentarte, a santificarte y a prepararte para el pronto encuentro con Él en el reino de los cielos.